لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi tayyibin tahirin al-masumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad, su familia purificada, con Jesús, con Moisés, con Abraham, con todos los mensajeros de Dios. Bueno, hoy es la octava reunión, queda esta y dos más, si Dios quiere. Hoy vamos a ver los ejemplos proféticos de hermandad cristiano-islámica, islámico-cristiana en la historia y en tiempos del profeta y a lo largo de la historia. O sea, hoy lo que queremos nosotros decir es, con una mirada rápida sobre la historia de las relaciones de musulmanes y cristianos y viceversa, más allá de las cuestiones teóricas, ver cómo ha sido esta relación a lo largo de la historia, y nosotros vamos a concluir, a partir de la base de que históricamente las relaciones entre musulmanes y cristianos han sido más positivas que negativas. Es decir, si bien ha habido choques y enfrentamientos, muchas veces estos choques y enfrentamientos han tenido más una razón de orden político-económica a una razón estrictamente religiosa. Eso por un lado, es decir, que no se ve en el estudio de la historia de estas relaciones una suerte de incompatibilidad o de carácter excluyente, o donde esté uno no puede estar el otro y viceversa, choque permanente y constante. No es esa digamos, el balance no refleja esa situación. El balance de la historia de la convivencia de musulmanes y cristianos es mucho más lo positivo que lo negativo, tanto en la expresión ortodoxa como en la expresión católica y, bueno, protestante se ha dado menos el contacto, pero también se ha dado. Ahora, por lo tanto, queremos destacar sobre todo aquellos aspectos de la historia que más nos hablan de una relación de convivencia fraterna, positiva, pacífica. Pero esta convivencia pacífica y fraterna no es tampoco el fin último para nosotros de la relación. No basta con contentarnos con que a lo largo de la historia hemos tenido mucho más ejemplos y muchos más momentos de convivencia que de enfrentamiento, y han subsistido en el seno del mundo islámico comunidades cristianas hasta hoy en día en casi todos los países. No pretendemos nosotros contentarnos con una descripción así, o inclusive con fundamentar y confirmar, digamos, que esto es como decimos, sino que nosotros, como hemos visto a lo largo de este curso, aspiramos a mucho más, a una participación conjunta y constructiva de un mundo más justo, una alianza en pro de la espiritualización, el carácter moral necesario para generar un mundo más justo. Creemos que la fe es la condición, o es el medio, digamos,
para realizar los sacrificios necesarios y los esfuerzos necesarios y para tener la sensibilidad necesaria para movilizar a la gente, motivar a la gente de cara al día del juicio, de cara al encuentro con Dios, de cara al balance a las cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. La fe es el elemento que realmente tiene que ejercer un rol, un compromiso muy activo en este sentido, y creemos que los musulmanes y los cristianos, por número y por cualidad o calidad, deberían estar al frente y deben estar al frente de este cambio en el mundo que debe necesariamente imperar, en contra del materialismo, en contra del egoísmo, en contra de la avidez desmedida, en contra del apego desmedido al mundo, a lo mundanal, al enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la mayoría, a la depredación de los recursos naturales, y todo eso que a la destrucción de la familia, de los valores. Creemos que, por un lado, la justicia es un nombre de Dios, es un atributo divino, el equilibrio, la armonía, el sentido necesario que existe en el universo, que vemos en las cosas, que está en el alma humana, y siendo un atributo de Dios, la justicia propiamente viene de Dios y Dios ayuda a quienes ayudan a establecer la justicia, lo demás se dará por añadidura, dice Jesús. De modo que la finalidad de la convivencia de creyentes ha de ser mucho más que una mera situación de no conflicto o de cooperación. Tiene que ser un compromiso, como dijimos, con la transformación del mundo tal como Dios quiere. Pero, de todas maneras, vamos a hacer una revisión, como dice el titular de esta charla de hoy, sobre un repaso en la historia. En primer lugar, en la época del profeta, algo ya hemos señalado, que previa a la profecía, a la manifestación o al comienzo de la misión profética de Muhammad, de Mahoma, ya muchos sabios cristianos de la cristiandad señalaban las características de la profecía en Muhammad, el monje en el viaje a Siria del profeta siendo niño con Abu Talib, su tío, el monje Bohaira lo invita y cuando ve las señales en el profeta de la profecía, dice: cuídenlo, protéjanlo. Y porque ya tenía enemigos, es decir, así como, digamos, en el mundo hay gobiernos, fuerzas que no quieren las reformas, no quieren a los profetas, y cuando se anuncia la venida de uno, los sistemas tiránicos reaccionan, y cuando empieza a hablarse mucho de la venida de un líder de parte de Dios que desterrará, digamos, quedará por tierra con la tiranía, los sistemas tiránicos reaccionan. El ejemplo del faraón con Moisés, que el faraón ordena matar a todos los niños, todos los bebés de Israel, de Ban Israel o de los judíos, es una muestra, digamos. En el mundo islámico, que esperamos al Imam Mahdi, también hay mucho estudio sobre las características de este liderazgo que se espera. Y en la medida que se acerquen los tiempos a esta aparición, los tiranos se preocupan mucho de esos temas y si ellos pudieran, digamos, evitar el surgimiento de cualquier liderazgo que atente contra sus intereses, lo harían. En este sentido, muchos cristianos entonces advertían, primero esperaban la aparición de un profeta, los judíos también estaban asentados en los alrededores de Medina justamente por sus enseñanzas acerca de la venida de un profeta allí.
Y muchos de los cristianos, como dijimos, reconocieron las señales de la profecía, el tío de Jadilla, como se menciona muchas veces, y otras alusiones en este sentido, los sabios cristianos que guiaron a Salmán el persa, de Persia hasta Medina, y todo parecía confluir en Medina y en Meca de acuerdo a las versiones, sobre todo en Medina, de que allí sería fuerte la prédica y la misión del nuevo profeta y que allí se instauraría un orden justo y un gobierno profético. Este es un aspecto. El segundo aspecto más importante a destacar son, además de las cartas del profeta a los gobernantes cristianos en Bizancio o en Etiopía, está el hecho de que, o la relación con los coptos en Egipto, está el hecho de la comunidad del sur de la península arábiga, de cristianos que van a ir a visitar al profeta en Medina. Entra una delegación de 70 sabios, obispos cristianos, entran a la mezquita, rezan en la mezquita, el profeta los deja que recen porque algunos compañeros se molestaban, porque vieron en esa actitud una falta de respeto, es decir, cómo iban ellos a entrar en la mezquita y rezar hacia Jerusalén a la manera cristiana dentro de una mezquita. Y el profeta, como en general es la costumbre y la moral de los profetas, le dice a sus seguidores que dejen los que recen, déjenlos que recen. El profeta espera que ellos terminen sus rezos y comienzan a dialogar. Y bueno, este diálogo es un diálogo muy importante. También es interesante destacar que cuando llega la delegación cristiana a Medina, en primera instancia el profeta no los recibe. Y la pregunta es, ¿por qué no los recibe? Y la respuesta es que los cristianos que vinieron, si bien eran hombres de sabiduría, hombres, digamos, de paz, vino una delegación sin armas, era una delegación netamente cultural, religiosa, digamos, a ver las características de este profeta, cometieron un error. Esta delegación, el error que cometió fue vestirse con pompas, con ciertos atuendos muy pomposos de oro y demás, creyendo que estaban visitando a un rey. Y tal como era la costumbre en la época, cuando se iba a visitar a un rey, se ponían las mejores ropas y se ponían, digamos, los mejores atuendos y los mejores regalos y mucha pompa, digamos, acorde con las distintas cortes de cortesanas de reyes que existían en la época, porque si una delegación de una provincia o de un lugar o de una zona o región iba a visitar a uno de estos grandes monarcas con ropas simples y con, digamos, sin pompa, era tomado como una ofensa por esos monarcas arrogantes y tan, digamos, tan dados a las cuestiones pomposas y a la ostentación de riqueza como símbolo de poder y como símbolo de gracia y como símbolo de importancia. En las antípodas con los profetas sabemos, como el caso de Jesús y de Mohammed, andaban por favor, apaguemos los micrófonos, por favor, hermanos. Muchas veces con vestimentas muy simples, muy modestas, andando, por ejemplo, en burro o sin montura como el profeta, subiendo a alguien consigo en el burro, es decir, todo lo opuesto, viviendo muy simple, comiendo con esclavos, sentándose en el suelo, con vajilla de barro, sin ningún tipo de ostentación. En el Islam está prohibido comer en vajilla de oro o de plata. Todo lo contrario a lo que es la ostentación de las grandes cortes. Por lo tanto, esta delegación que llegó con esos atuendos, el profeta no los quiso recibir
y entonces ellos contrariados no entendían bien o no sabían cuál era el problema que ellos vinieran con esos atuendos. Claro, todavía no conocían al profeta, y Ali ibn Abi Talib les sugiere que se pongan ropas simples. Cuando ellos cambiaron sus vestimentas, dejaron todos esos oropeles, el profeta entonces los recibió. Así empezó la cuestión. Y este es un encuentro que dio lugar a un diálogo muy rico, donde no vamos a entrar ahora en ese diálogo, porque, entre otras cosas, en ese diálogo se trata el tema de la Trinidad, y allí desciende el versículo coránico donde dice que, porque el argumento de la delegación era que Jesús era hijo de Dios porque no tenía padre, por lo tanto su padre era Dios, desciende el versículo que dice el ejemplo de Jesús es como el ejemplo de Adán, fue creado del verbo, o sea, así como Adán no tenía padre ni madre, pero nadie sugiere de que fuera hijo de Dios en el sentido de que si no tenía padre y madre, entonces Dios era el padre y la madre. Bueno, nadie sostiene una supuesta filiación o divinidad de Adán por el hecho de no tener padre y madre. En caso de Jesús tiene madre, por lo tanto sería, si tomamos ese aspecto como argumentación, sería menor su rango al de Adán, porque por lo menos Jesús tiene madre, Adán no tiene ni siquiera madre, mucho más milagroso todavía su creación. Pero bueno, de todas maneras el diálogo es un diálogo ameno, aún las diferencias se las trata, digamos, en ese diálogo con respeto, no hay ningún tipo de posición, y de hecho la delegación cristiana teme que la continuidad de ese diálogo, en algún momento, digamos, cuando el profeta los cita al día siguiente, creen que si el profeta viene con su ejército, entonces, bueno, será como los otros reyes, que en definitiva se imponen por la fuerza, ¿no? Y se acabó la discusión. Pero el profeta acude al encuentro con su familia, con su hija Fátima, con su yerno Ali y con el Hassan y el Hussein, que eran niños. Y claro, la presencia de estas personas es como si, digamos, bueno, si yo voy a discutir y Jesús viene con María, con Pedro, bueno, la sola presencia de ellos ya realmente para alguien que tenga un poco de sentido común ya no permite, digamos, la discusión. Si la sola presencia de ellos hace que uno se someta a su grandeza, a su perfección, a su dignidad, a su poder, a una cosa que es manifiesta, digamos así. Si viniese con el ejército a imponer, digamos, por la fuerza el miedo, el terror, era lo que era la costumbre y en general es la costumbre de la época, ¿no? Que hasta hoy en día no creamos que es una cosa muy vieja, como siempre decimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gobiernan 5 potencias con derecho a veto, los únicos que tienen derecho a veto porque tienen los ejércitos más poderosos, ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea que no creamos de que esto de que imponer las cosas por la fuerza es algo de antes, digamos, o de las viejas costumbres, y que hoy estamos en un mundo mucho más equitativo y justo. No es así para nada, en ese sentido nada ha cambiado. Lo que ha cambiado son las capacidades de destrucción de los ejércitos y de las armas, la capacidad de hacer maldades, digamos, pero no esta actitud viciosa en lo moral de imponerse por la fuerza, es decir, no por la sabiduría, no por la virtud, no por la bondad, como es el ejemplo de los profetas, sino por el poder de las armas, el poder de la fuerza bruta. Muy bien. Otro tema que también vimos en el caso de la historia del profeta es el encuentro con el rey cristiano Negus, que acá les voy a contar algo que seguramente algunos no conocen, que es cómo continuó la historia del rey de Etiopía. El rey de Etiopía en un primer momento, como vimos ya, defiende a la delegación musulmana de la delegación politeísta que quería capturar a esos musulmanes. Esa delegación que va de la Meca, que lidera Amr ibn As, que después va a tener un rol muy importante
en el gobierno de Moabia. Este Ambrás, como sabemos, pidió al rey que entregue a la delegación musulmana, y el rey se niega, y ya vimos ese episodio. Pero después, a posteriori, este rey envía una delegación de cristianos a Medina para aprender el Islam. En el Corán se alude a esta delegación diciendo que cuando se recitan los versículos coránicos veis que lloran. Se refiere a esta delegación de cristianos venida de Etiopía que al escuchar los versículos revelados dijeron: Dios, somos testigos, o atestigua, o inscríbenos entre los agradecidos. Reconocen el carácter sobrenatural de estos versículos en boca del profeta que los recita, y el Negus, o el rey, acepta el Islam, pero le escribe al profeta Muhammad que su pueblo no está preparado para una transformación semejante y que por lo tanto envía una delegación para ser instruida por parte del profeta para que a su regreso comiencen una difusión y una prédica. Yo no sé exactamente en qué año después Etiopía se convierte su pueblo al Islam y digamos, se constituye en un país islámico, pero así fueron las cosas en su comienzo. Luego tenemos las cartas del profeta a los distintos, por ejemplo, al emperador de Bizancio, creo que era Heraclio, pero Heraclio no va a aceptar el Islam. Y además va a haber el crecimiento del Islam en el centro de la península como una amenaza a sus intereses, y va a haber enfrentamientos allí. Y ahora podemos citar algunos puntos de contacto a través de enfrentamientos que hubo. En el caso de la toma de Jerusalén, cuando los persas tomaron con Josroes, el tirano de Persia, a la cabeza, que mató al mensajero del profeta cuando le envió una carta invitándolo al Islam, asesinó a su mensajero. Así fue como recibió la noticia de la profecía el rey de Persia. Cuando atacó Bizancio, cuando atacó Jerusalén y todas esas partes, hubo unas matanzas terribles. Y como era la costumbre en las conquistas, eran muy crueles con los vencidos. Y además muy de tomar los botines y las riquezas y demás. Pero en este sentido tenemos que decir que la conquista de los musulmanes de Jerusalén fue bastante pacífica. Primero la ciudad fue sitiada, de modo que no fue un enfrentamiento cruento, digamos así, hasta que ésta se rindió y se le permitió en su rendición acceder al pedido del obispo entonces de Jerusalén, que solicitó que fuera el califa en persona, en ese momento Umar ibn al-Khattab, a quien le fuera entregada, digamos, la ciudad, a quien se le rindiese la ciudad. Y después, bueno, se lo invitó a rezar en el Santo Sepulcro. Él se opuso. Umar ibn al-Khattab sostuvo, dicen las crónicas, que temió de que si rezaba en el Santo Sepulcro, después ese lugar quisiera, digamos, ser convertido en mezquita, porque el califa había rezado allí la oración del viernes, entonces se negó a rezar allí. Y se les permitió, como estipula el Islam, a los cristianos conservar su culto. Hasta el día de hoy, las llaves del Santo Sepulcro son conservadas por familias cristianas, siempre bajo dominio islámico. De modo que el culto cristiano encontró en ese sentido una continuidad. Y si bien uno no pretende idealizar toda la historia, digamos, pero es digno de destacar porque esto traía el espíritu profético del respeto sobre todo el respeto al culto, a la gente del libro, que se le llamaba a los cristianos y a los judíos. Los judíos, por ejemplo, en el caso de la conquista de España, van a ayudar a los musulmanes a esa conquista. Los unitarios, también arrianos, entre los visigodos, van a también ayudar a los musulmanes
a esa conquista tan rápida que se llevó a cabo en la península ibérica. En el caso de la expansión por el lado de los otomanos a los Balcanes, que llegó el Islam hasta los Balcanes, hasta Bosnia, el sitio de Viena, ahí yo desconozco un poco las características del avance otomano. Nosotros no reivindicamos el Imperio Otomano como un imperio, digamos, profético, ¿no? Es decir, el Islam otomano se había alejado bastante del espíritu profético, tenía esas características muy comunes en la historia de conquistas armadas, pero así que, digamos, desconozco el grado de tolerancia y libertad que otorgaron los otomanos en su avance, pero de todas maneras, siempre de acuerdo a las normas islámicas, el respeto al culto, cosa que era bastante asombrosa, ¿no? Porque en general siempre las conquistas militares, digamos, no se permitía de ninguna manera continuar con el culto al vencido, es decir, con sus propias costumbres, cultos y creencias, sino que se le imponía las propias. Esto es una constante. Sin embargo, este carácter fue siempre, en general, digamos, en la toma de Egipto también fue respetado por los musulmanes en el norte de África, ahora con mayor coherencia o con menor coherencia. Un momento importante en la historia, sin duda, es el ejemplo de San Francisco, que en medio de las cruzadas decide ir al mundo islámico a predicar el evangelio en forma pacífica como protesta al avance militar de los cruzados, que por cierto atacó no solamente a los musulmanes, sino también a los cristianos en las distintas zonas del dominio de los cristianos de Bizancio, y en las comunidades cristianas a lo largo del camino fueron saqueadas, fueron violadas, fueron robadas, hasta llegar al mundo islámico, que también se desataron matanzas y en Jerusalén terribles. O sea que las cruzadas todavía estaban menos imbuidas del espíritu cristiano, del espíritu profético, y San Francisco constituye un ideal, una forma de ser consecuente, con una prédica que debió ser siempre, decía San Francisco, en forma pacífica. Y lo interesante de San Francisco es, además de su actitud, fue el hecho que él llegó al corazón del mundo islámico, fue recibido por el Malik, el sultán, y le fueron obsequiados una serie de regalos y se le aceptó su intercesión para liberar a muchos prisioneros cristianos. De modo que su metodología fue muy bien recibida y volvió a Europa colmado de regalos. San Francisco realmente fue una misión exitosa la suya. Si bien no pudo convertir al cristianismo al poder musulmán, sí pudo establecer un diálogo fraterno y sí pudo demostrar que la conquista armada, digamos, no era la vía más cristiana, digamos, de llevarse con los musulmanes. Los musulmanes retomaron después la posesión de Jerusalén y las cosas volvieron a su punto después de un periodo de gobierno cristiano en Jerusalén. Hoy en día, la toma de Jerusalén por parte del sionismo y el trato que reciben los habitantes de Palestina, para nosotros están las antípodas de Jesús y de Moisés, y del espíritu profético. Es una conquista muy cruenta, muy avasalladora, con una cantidad de millones de expulsados, de muertos. Realmente en ese sentido, los cristianos, o para nosotros un pseudo cristianismo que apoya este tipo de ocupación, está en las antípodas del ejemplo de Jesús y creemos que, bueno, que
que ese tipo de actitudes están lejos del espíritu profético. En el caso de la conquista de España y la creación de Al-Ándalus, más allá de no querer tampoco idealizar estas conquistas, porque sabemos que estas conquistas, digamos, también para entonces la comunidad musulmana en manos de los omeyas y después de los abásidas se había alejado del espíritu profético en una parte importante, pero de todas maneras destacan los revisionistas históricos que el grado de tolerancia en Al-Ándalus fue muy grande, el grado de convivencia fue también bastante interesante, y que bueno, tanto Alfonso el Sabio como Maimónides, en el periodo islámico, digamos, hubo un apogeo de la convivencia pacífica entre cristianos, musulmanes y judíos. Los judíos ocuparon cargos políticos elevados en el dominio islámico. Maimónides, digamos, fue un restaurador de los conocimientos judíos, escribía en idioma árabe. Cuando los judíos son echados de España, se refugian muchos de ellos en el corazón del mundo islámico, lo cual da cuenta de que había un grado de tolerancia muy importante. Siempre se mantuvo más o menos entre un 8 y 10% de los habitantes de Jerusalén de religión judía y llevaron a cabo su culto a lo largo de la historia. O sea que con esto queremos decir que lejos de la prédica que sostiene que el gobierno religioso necesariamente conlleva un fundamentalismo y un fanatismo, un dogmatismo y desemboca en guerras y en enfrentamientos para imponer cada uno su fe sobre el otro, y que esto realmente para nosotros a lo largo de la historia no es cierto. Yo muchas veces critico de que en el esquema, en el modo de organización política secular que deja la religión al margen de los asuntos públicos y políticos, en los últimos 150 años los enfrentamientos, las guerras de conquista han sido en nombre de la democracia, en nombre, digamos, de distintos valores seculares, no necesariamente religiosos, dan cuenta de una cantidad de invasiones, de guerras, de usurpaciones hasta el día de hoy, de modo que no creemos para nada, no aceptamos que el hecho de dejar la religión a los márgenes de las cuestiones públicas garantizan una racionalidad y unas posibilidades para la paz mucho mayores que aquellas que existen en los sistemas religiosos, en los sistemas teocráticos. No, para nada nosotros creemos que esto sea una regla que pueda, digamos, con la cual puedan medirse las cosas y que siempre sea de esa manera. Las dos guerras mundiales han sido las guerras más destructivas, las bombas atómicas y las armas de destrucción masiva se han creado todas en el marco de sociedades que han levantado los valores del secularismo, del humanismo y de la marginación de la religiosidad, de modo que es muy injusto adjudicarle a la religiosidad cuando gobierna una inclinación a la guerra y al fanatismo y a la intolerancia, y pretender que el secularismo es garante de tolerancia, racionalidad y pacificación. Para nada. Por supuesto que una sociedad que levanta los valores religiosos, si no lo hace en forma coherente y consecuente, puede utilizar la religión como un medio de imposición y como un medio de conquista, digamos, y de superioridad sobre otros, pero esta es una visión errada de la religión. O sea, realmente las religiones son necesariamente de carácter
me refiero a sus fundadores, ¿no? En los profetas, todas ellas son, digamos, enseñanzas que se han levantado contra las tiranías, contra las opresiones, contra el abuso de la fuerza o el uso de la fuerza como instrumento político. Y los profetas todos han predicado y se han levantado frente a estos poderes tiránicos y han pregonado la política de la persuasión, de la ofrenda de milagros como prueba de su condición, la captación de los corazones de la gente. Los profetas, por lo general, han sido gente desarmada en su prédica totalmente pacífica, humana, racional, llamando a despertar los valores éticos más elevados, y si han empuñado las armas siempre ha sido con carácter defensivo, como el ejemplo de David con Goliat, siempre ha sido para defender los derechos de los oprimidos o para defender los propios derechos o los derechos de Dios, pero nunca, digamos, para agredir o para imponer, digamos, su fe sobre otros. En el caso de las luchas del profeta Muhammad, todas tienen un carácter defensivo, tienen un carácter, digamos, de apartar los impedimentos y obstáculos que le ponían algunos poderes para la prédica. Es decir, cuando a un profeta se le cierra un camino, un tirano, digamos, decide que no tiene derecho un profeta a predicar en tal o cual región, como todas las regiones pertenecen a Dios y ese derecho a nadie le puede negar a un profeta, que lo que es la libertad de expresión y la posibilidad de invitar a los pueblos y a la gente a la religión de Dios. Entonces, en ese sentido, un profeta puede y tiene el derecho de quitar, apartar ese obstáculo para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. Nadie tiene el derecho de coartar a un profeta que se manifiesta en forma pacífica y que llama a la reflexión, a la sabiduría, al diálogo, a la discusión respetuosa, negarle el derecho a ejercer su prédica. De modo que siempre, en definitiva, los profetas y sus enseñanzas en el uso de la fuerza tiene ese carácter, como dije antes, defensivo, de modo y justificado por esa defensa. Bueno, poco a poco, digamos, en el caso del Islam y el cristianismo, llegamos a la época contemporánea, donde nuevamente vemos que hay una distorsión, a veces una pretensión de generar enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. Hay que estar muy atentos con esto, porque nosotros creemos que, por ejemplo, no existe ninguna problemática de convivencia entre cristianos y musulmanes en ninguna parte del mundo islámico y en ninguna parte del mundo. Es decir, no un creyente cristiano y un creyente musulmán necesariamente van a convivir en forma pacífica si son coherentes y consecuentes con su religión. No tiene ninguno de los dos motivos para luchar con el otro, imponerse al otro o emplear la violencia sobre el otro. Desgraciadamente, los casos que vemos de este tipo de comportamiento son casos de personas ignorantes de sus religiones, fanáticas, y que nosotros creemos que el mejor antídoto, la mejor defensa contra este fanatismo, esta irracionalidad, este sectarismo religioso o pseudo religioso es justamente la religión bien entendida y no necesariamente el secularismo, y no decirles que para que ustedes no se peleen deben dejar los valores religiosos al ámbito de lo privado, de lo individual, y no introducir las cuestiones religiosas en lo político, en el orden público. No creemos que sea para nada el antídoto y el remedio para una cosa así, sino la vida de la fe, la vida de los valores
necesariamente conlleva, si es correcto el uso y el entendimiento y la comprensión de la religión, a una convivencia pacífica. Últimamente vimos un caso que me referiré rápidamente ya para ir concluyendo, el caso de la conversión de la Santa Sofía, de la iglesia de la Santa Sofía original, en una mezquita por parte del gobierno de Erdogan, el gobierno turco. Y esto generó toda una discusión y un malestar y una situación y un debate, porque el templo de Santa Sofía había sido convertido en mezquita históricamente y después